Capítulo 2. La oveja que se adelanta. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Isaías 52:12. La palabra adelantarse significa pasar delante de otro, realizar una acción antes que otro. Apresurarse implica poner demasiada diligencia y cuidado para adelantarse y obrar con prisa. En ocasiones, tal acción podría pasar a llevar a otro. De manera similar, según un estudio realizado por científicos británicos y citado por la BBC, las ovejas viven en rebaños no porque sean sociables, sino para asegurar su supervivencia individual. En un entorno de peligro, estas se apresuran a moverse hacia el centro del grupo, buscando protección sin considerar a las que quedan atrás, es decir, se adelantan. Muchas veces son llevadas por sus temores, por no alcanzar un lugar de protección. En el caminar con Cristo hay momentos en que tendemos a apresurarnos, y eso podría conllevar pecado y por consecuencia terminar lamentando, llorando las malas decisiones. Acerquémonos a Dios con arrepentimiento, acerquémonos en oración, porque ahí podremos saber cuándo avanzar, cuándo detenernos. En oración podremos encontrar las misericordias de Dios. La oración debe ser una comunicación constante con Dios. Cuando nos habla, ¿escuchamos? Cuando queremos ser bendecidos, ¿escuchamos la voz del Señor? Muchas veces Él nos habla, pero hay veces que nuestro corazón prefiere andar en sus propios caminos y a sus propios tiempos. Necesitamos buscar la voluntad de Dios. En la palabra se nos narra la parábola del hijo pródigo. Respecto a esto, algunos hijos recibían la herencia de sus padres antes que el padre muriera. Esto por el deseo del padre, para que su hijo se capitalizara. Lo hizo Isaac cuando llamó a Jacob y a Esaú y les dio su herencia antes de que él muriese. Pero no pasó lo mismo con el hijo pródigo, sino que este hijo demandó, exigió la parte de su herencia, despilfarró lo que tenía, se fue a lugares lejanos, malgastó, perdió lo que había recibido de su padre, y el resultado fue que él quedó en total pobreza. Un día, contemplando y anhelando aún comer del alimento de los cerdos, volvió en sí. Reaccionó y recordó que los criados de su padre tenían de todo en la casa y se arrepintió. Fue donde el padre y le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Al igual que este hijo, muchas veces pensamos tener el camino correcto y el tiempo correcto para andar en pos de nuestro corazón. Meditemos, hermanos, ¿seguimos en pos de Cristo o Él debe ir en pos de nosotros? En nuestra falta de sabiduría nos queremos adelantar al Señor. Un claro ejemplo es cuando tenemos una petición, rogamos la respuesta y creemos que Dios tarda en responder. Pero el Señor jamás lo hace, Él actúa en el momento exacto. El Señor es cercano, nos mira y nunca va a dejar de mirarnos. Es omnipresente. Él es el Dios de lejos y el Dios de cerca, y Él no ha cambiado. En la Biblia podemos ver algunos ejemplos de hombres que se precipitaron. Abraham se adelantó en esperar la promesa de Dios, la del hijo prometido. Se precipitó. Y también lo hizo Sara, que tomó a su sierva para que le diese hijo. Estaba en Abraham la decisión de oír la voz de Dios y no unirse a la sierva que Sara le dio. No nos adelantemos en el camino, andemos en la voluntad del Señor. Él siempre quiere que nos acerquemos a su presencia y busquemos su guía. La madre de 2 apóstoles se adelantó cuando pidió a Jesús que pusiera a sus hijos uno a su derecha y otro a su izquierda. El Señor le dijo que no era correcto que le pidiera eso, porque esa potestad le pertenecía al Padre. En contraste, el rey David es un ejemplo de una oveja que no se adelanta. Cuando vino el profeta Samuel y lo ungió, David esperó el tiempo, aún pudiendo tomar
el reinado por fuerza, él esperó su tiempo y fue un rey conforme al corazón de Dios. En los rebaños a veces hay ovejas a las que les gusta adelantarse. Corren de las primeras para llegar a comer antes que las demás. Pero como se apresuran, también sin darse cuenta, tienden a pisar el alimento y también a otras ovejas. Cuando van a tomar agua, si éstas llegan primero, meten sus patas provocando que las otras ovejas tomen agua sucia. Para ordenar y someter a la oveja que se adelanta, algunos pastores le ponen un obstáculo en su pie. Ponen alrededor de su pata trasera una piedra de manera que, si la oveja quiere adelantarse a las demás, les cueste por el peso adicional en sus patitas. Pero aún así, muchas veces hay algunas que son obstinadas y son osadas y en su afán de adelantarse se lesionan la pata. La lesión puede durarles toda la vida y la oveja puede llegar a quedar coja. Jesucristo, el buen pastor, quiere que andemos en su camino. Y si tenemos la piedra en la pata, no nos aceleremos, no nos adelantemos. Escuchemos la voz del buen pastor en oración y volvamos a los caminos en los que tendremos paz. Dejemos que Cristo tome las riendas de nuestras vidas. No esperemos la aflicción para entender. Por más que tratemos, no podemos ayudar a Dios. Busquemos entonces el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. La palabra dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateos 24:13. Perseveremos, seamos constantes en el caminar en comunión con Jesús. El pastor tiene la forma de guiarnos. Él sabe la manera y el tiempo en que podemos comer y beber. Sometámonos a Dios ante cualquier cosa para poder así resistir al enemigo, para ser guardados y hallados limpios. ¿Y tú, hermano, te has adelantado a los tiempos del Señor? Y si lo hiciste, ¿hay arrepentimiento en ti? Tal vez veas algunas consecuencias de haberte adelantado, pero el Señor extiende su gracia una vez más este día. Si pedimos perdón o hemos pisoteado a alguien, este día tenemos la oportunidad de venir ante Él y ante el hermano que hemos causado daño. Que el miedo no nos haga correr o hacer algo precipitado. Mejor digamos: hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Consideremos a la oveja que se adelanta. El Evangelio hoy está y nos alienta a seguir adelante junto al Señor.